Bueno, en este video voy a explicar lo que es la unión PN. En un video en mi canal había explicado lo que son los materiales tipo P y los materiales tipo N, en donde voy a dejar en la descripción y al finalizar un enlace para llegar a ese video. Recordemos que los materiales tipo P son materiales que están dopados con impurezas aceptadoras, mientras que los materiales tipo N están dopados con impurezas donadoras. Ahora, la unión PN pues es por un material tipo P y unirlo con un material tipo N, como lo muestra la figura. Ahora, ¿qué es lo que pasa en las cercanías de la unión? Pues resulta que en las cercanías de la unión tenemos impurezas donadoras y tenemos impurezas aceptadoras. En la impureza donadora, un electrón se va a desprender de ese átomo y se va a combinar con un hueco de la impureza aceptadora. Entonces, en pocas palabras, ¿qué fue lo que sucedió? Que el átomo, que es átomo pentavalente, se quedó con 4 electrones, mientras que el átomo trivalente, como aceptó un electrón, ahora se quedó con 4 electrones. Entonces, un átomo pentavalente con 4 electrones podremos decir que es un átomo con exceso de carga positiva, y un átomo trivalente con 4 electrones también es un átomo con exceso de carga negativa. ¿Bien? Entonces, en las cercanías de la unión, en la zona P o en la parte P tenemos exceso de carga negativa y en la parte N tenemos exceso de carga positiva. Y así es como tenemos la configuración de la unión PN. A esto se le conoce como un diodo, cuyo símbolo es este. No sé, creo que había explicado que la región en donde está acumulada el exceso de carga negativa y el exceso de carga positiva se le conoce como zona de agotamiento o zona de empobrecimiento. A toda esta zona de acá. A esto se le conoce como un diodo y el símbolo es este, en donde la parte P es el ánodo y la parte N es el cátodo. El símbolo es una flechita con una barrita acá, donde apunta de izquierda a derecha, es decir, de la parte P a la parte N. Bien, ahora vamos a mirar el diodo, cómo se polariza. Cuando se conecta el diodo a una batería o a una fuente de voltaje, si el voltaje de la batería es igual a 0, pues el diodo no tiene polarización. Cuando el diodo se conecta a una batería de tal forma que la parte positiva de la batería se conecta al cátodo y la parte negativa se conecta al ánodo, aquí lo que tenemos es el diodo polarizado en inversa. Cuando el diodo está polarizado en inversa sucede algo. Y es que recordemos que la parte N está dopado con impurezas donadoras. Es decir, que la parte positiva de la batería lo que va a hacer es a jalar los electrones de esas impurezas donadoras, y esas impurezas donadoras ahora se van a quedar con exceso de carga positiva. Lo que va a hacer es a incrementar la región de empobrecimiento. Esos electrones empiezan a viajar en sentido de las manecillas del reloj a través del circuito, y la parte negativa de la batería empujará esos electrones a través de los huecos, y los electrones se van a terminar combinando con los huecos que hay en esta zona, aumentando en la misma proporción la región de empobrecimiento para la zona P. ¿Bien? Cabe advertir que si la corriente circula si los electrones están circulando en sentido de las manecillas del reloj, entonces para mí la corriente convencional está circulando en este sentido, así como yo lo tengo dibujado. Por lo general, como la zona de empobrecimiento está creciendo mucho, estos electrones que están circulando les va a costar más trabajo pasar a la zona de empobrecimiento, por lo que normalmente esta corriente de saturación es del orden de los nanoamperios. Es una corriente demasiado pequeña, y es tan pequeña que podríamos decir que el diodo se comporta como un circuito abierto. Y acá nosotros hacemos la gráfica de la corriente en función del voltaje. Lo que vemos es lo siguiente: si hacemos variar el voltaje de la fuente, aquí vamos a ver que la corriente de saturación se va a mantener constante. Es decir, no va a cambiar. Va a ser del orden de los nanoamperios. Pero va a llegar un momento en el que hacemos crecer tanto el voltaje de la fuente en polarización inversa, que lo que va a suceder es lo siguiente: la región de empobrecimiento va a crecer tanto que va a llegar un momento, un voltaje determinado, en el que los electrones van a acumular tanta energía cinética, y esa energía cinética va a ser lo suficiente para romper la zona de empobrecimiento, o también se le puede conocer como barrera de potencial, como uno lo quiera llamar, ¿sí?
Al cruzar la barrera potencial es porque trae tanta energía cinética que esa energía cinética va a colisionar con un átomo. Ese átomo va a perder electrones, es decir, que podríamos decir que por un electrón que choque con un átomo o con varios átomos, pues va a perder varios electrones y esos electrones van a circular por el circuito con suficiente energía cinética. Entonces, ahora, dos electrones van a pasar la zona de empobrecimiento, van a chocar con varios átomos y se van a desprender cuatro electrones, de tal forma que lo que estamos viendo acá es un fenómeno de avalancha ocasionado por un voltaje de ruptura. Por lo general, en los diodos, en los diodos de silicio, digamos de referencia 1N0, 1N40001, 40007, ¿sí? El voltaje de ruptura es de 30 voltios para arriba, 30, 100 voltios, o sea, son voltajes demasiado grandes. Es decir, que cuando llega ese voltaje de ruptura, ocurre el fenómeno de avalancha, ¿sí? Se rompe toda la zona de empobrecimiento, los electrones pasan fácilmente por ahí y hay una corriente que prácticamente crece de forma infinita. Bueno, es una corriente, una curva exponencial, pero podríamos decir que visto de forma ideal, prácticamente es una corriente infinita a unas pequeñas variaciones de voltaje a partir de los 30 voltios o dependiendo de la referencia del diodo. Ya toca mirar en la hoja de datos de los diodos cuál es el valor de voltaje de ruptura. A esto se le conoce como efecto de avalancha y a este voltaje se le conoce como voltaje pico en polarización inversa. Hay unos diodos que se conocen como los diodos Zener, en donde ese voltaje de ruptura es un voltaje muy pequeño, es del orden de los 5 a 10 voltios en polarización inversa, en donde ocurre el efecto de avalancha. Y estos diodos Zener son muy utilizados en reguladores de voltaje. Por eso es importante conocer un poco acerca de estos diodos Zener. Bien, listo. Una vez ya hemos visto lo que es el diodo polarizado en inversa, ahora vamos a pasar al diodo polarizado en directa. El diodo polarizado en directa es aquel en donde la parte positiva de la batería la conectamos al ánodo y la parte negativa al cátodo. Entonces, nuestra corriente convencional está circulando ahora en sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? Aquí estaba circulando en sentido inverso, aquí circula en sentido de las manecillas. ¿Y qué es lo que está pasando acá? Pues resulta que el polo negativo de la batería empuja a los electrones hacia la zona de empobrecimiento, lo que hace que se recombinen con el exceso de carga positiva que hay en este lado, y de igual forma está sucediendo para la parte P. ¿Bien? Entonces, en la medida en la que nosotros incrementamos el voltaje, pues esta zona de empobrecimiento no va a ser tan fuerte y todos estos electrones van a pasar, van a vencer esa barrera de potencial, esa zona de empobrecimiento, y a través de esos huecos van a llegar a la parte positiva de la batería. Entonces, cuando el voltaje de la batería es menor a 0,7 voltios, los electrones no van a poder pasar. Bueno, digamos, hablo de diodos de silicio. Cuando los electrones, cuando el voltaje de la batería es menor a 0,7 voltios para un diodo de silicio, los electrones no van a poder pasar esa barrera de potencial. Pero cuando el voltaje es mayor a 0,7 voltios, el voltaje es suficientemente fuerte para que los electrones logren vencer esa barrera potencial, ya que la zona de empobrecimiento disminuyó, se contrajo, y por lo tanto cuando pasan los electrones pues pasan con facilidad a través de los huecos de la zona P. Lo que está formando es una corriente. Recordemos que esta es la circulación de los electrones y la corriente convencional es en sentido de las manecillas del reloj. Bien, entonces eso es lo que pasó con la zona de empobrecimiento, que se hizo cada vez más pequeña en la medida en la que aumentamos el voltaje. Entonces, en pocas palabras, después de los 0,7 voltios de la batería, la corriente empieza a crecer de forma infinita. Por eso es importante limitar la corriente con una resistencia eléctrica conectada en el circuito. Bien. Ahora, la corriente está en función del voltaje de diodo y esa función es una función de forma exponencial, es una curva exponencial que rompe prácticamente después de los 0,7 voltios.
La ecuación que gobierna esta curva se conoce como la ecuación de Schottky, ¿sí? En donde la corriente del diodo está en función del voltaje. Y pues bueno, ¿qué es IS? Es la corriente de saturación inversa, que por lo general son de los nanoamperios. Bien. U es la carga del electrón, P es el voltaje del diodo, el que está variando. N es una constante, un factor de idealidad, que por lo general es 1 o 2. Ya había dicho que Q es la carga del electrón. K es la constante de Boltzmann. T es la temperatura que se tiene que dar en grados Kelvin. Y así está conformada la ecuación que gobierna esta curva. ¿Bien? Supongamos que la temperatura ambiente para un diodo de silicio, nos tenemos que NKT dividido entre Q. Esto tiene que ser un número adimensional, es decir, BD multiplicado por todo esto y dividido entre todo esto tiene que ser adimensional. Por lo tanto, las unidades de NKT sobre Q tienen que ser en el orden, en las unidades de voltios. Entonces, a temperatura ambiente, siendo N igual a 1, K la constante de Boltzmann, T la temperatura ambiente y Q la carga del electrón, esto es igual a 26 milivoltios y esto se le conoce como el voltaje térmico. Bien, entonces el voltaje térmico se reemplaza acá en toda esta fórmula, bueno, se hace 1 sobre el voltaje térmico. Entonces aquí tenemos pues, digamos ya la ecuación de nuestro diodo de la corriente en función del voltaje. Bien, bueno, entonces como vemos no solamente la corriente depende del voltaje, sino también depende pues de la temperatura. Bien. Entonces, entre más grande sea la temperatura, pues mayor va a ser la corriente que está circulando a determinados voltajes. Bien. Bueno, entonces, en resumen, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros tenemos que cuando el diodo está polarizado en directa, se podría comportar como un circuito cerrado. A diferentes valores de voltaje prácticamente es un corto. ¿Sí? Entonces, por eso es importante utilizar una resistencia limitadora de corriente cuando uno conecte un diodo polarizado en directa. Y un diodo polarizado en inversa, recordemos que las corrientes son del orden de los nanoamperios y por lo tanto es tan pequeña esa corriente que se podría considerar como un circuito abierto. Bueno, estos diodos tienen muchas aplicaciones, por ejemplo, para hacer rectificadores de media onda, de onda completa, para muchas aplicaciones, para transistores. Entonces yo espero que este video resumen de la unión PN y de los diodos haya sido de mucha utilidad y espero que apoyen este video con un like. Hasta luego.